Claro, buenos días, doctor Marín y compañeros. Buenos días. Voy a, Adelante. voy a compartir, muchas gracias. Bueno, mucho gusto, yo soy Omar Humberto García Areiza. Les voy a presentar mis avances de tesis titulada Labor de los estudiantes en el proceso de convivencia para la transformación social de la escuela. Mi tutora nacional es la doctora María Elena Peñalosa Tarazona, docente de la Universidad Simón Bolívar con sede en Cúcuta. Bueno, atendiendo lo que nos han orientado el día de ayer, especialmente, mi trabajo creo que aporta a los intereses planetarios. La convivencia escolar pues está a todos los niveles. Desde la UNESCO están los 4 pilares de la educación, entre ellos está aprender a vivir juntos. Entonces desde ahí viene pues una importancia a nivel mundial. Nosotros buscamos una educación de calidad, donde el estudiante tenga una interacción positiva, donde vaya evolucionando hacia la diversidad, donde ese proceso de aprendizaje individual, como dice Vygotsky, se logre con la interacción entre el sujeto y ese tejido sociocultural donde se desenvuelve. Sabemos que la OCDE maneja algunas estadísticas y Colombia, en un informe que sacó la OCDE sobre agresiones físicas y verbales, Colombia ocupa el primer puesto en Latinoamérica. O sea, el país que en términos de violencia está más siniestrado en la escuela. En ese sentido, Colombia responde con la ley 1620, que es la ley de convivencia escolar, tiene su decreto reglamentario 1965, al respecto hay varias sentencias producto de tutelas. A nivel de Medellín hay acuerdos. Colombia es uno de los, no todos los países tienen un código de policía y convivencia, Colombia lo tiene. Aquí tenemos que castigar el adulto, ¿sí? En Medellín hay acuerdos por el Consejo Municipal sobre convivencia escolar. Las instituciones tienen su manual de convivencia escolar. La mayoría de instituciones tienen un coordinador de convivencia escolar. Tienen un director de grupo que sus ocupaciones mayores son la de manejar la disciplina, de manejar la convivencia escolar. Entonces es un proceso que nos desgasta a todos. Ahí pues, respondiendo también a las preguntas, creo que he tratado de problematizarlo. Este es un tema que vengo trabajándolo hace rato, ya sobre la ley 1620 hicimos un trabajo en maestría, tratando de definir unas reglas para un sistema experto. Yo tuve la oportunidad de hacer doctorado en Venezuela, en la Universidad Rafael Belloso Chacín, y allá trabajé factores que intervienen en la convivencia escolar. Fue un trabajo positivista y bueno, entonces esto lo hemos mirado desde diferentes ángulos. Ahora lo que se quiere hacer es un trabajo cualitativo en el paradigma interpretativo, un diseño hermenéutico, utilizando el método de interaccionismo simbólico, tratando de entender esas relaciones y ese significado que tienen los procesos de convivencia al interior de la institución educativa. Es una necesidad que se ha planteado en la escuela, donde los estudiantes han reclamado participación, ¿sí? Entonces nos hemos visto en la necesidad de organizar, de profundizar, de compendiar de manera diferente información que refleje el sentir y la visión de los estudiantes en la escuela. Para ello entonces
me he hecho la siguiente pregunta: ¿cuáles son las relaciones interpersonales de los estudiantes que permiten una transformación positiva de la convivencia en la institución educativa Pedro Luis Villa? Esto es en el municipio de Medellín, Colombia. Estoy ubicado en la Comuna 3, es un barrio popular de Medellín, barrio Manrique Oriental. Es uno de los menos cumplidores de las orientaciones de aislamiento en pandemia. Tiene altos índices delincuenciales, tiene violencia intrafamiliar, conflicto social. Estas son estadísticas de la alcaldía de Medellín. En ese sentido, entonces, he formulado las siguientes preguntas de investigación. ¿Cómo es la interacción estudiantil cotidiana a la luz de la convivencia escolar en el clima social interno y externo en la institución Pedro Luis Villa? Su objetivo específico es observar la interacción estudiantil cotidiana a la luz de la convivencia escolar. Ya se ha hecho alguna revisión sobre eso, pues se aprobó el manual de convivencia en el año 2020. Es que este es un proceso bastante dinámico aquí en Medellín. Aquí incluso hay concursos a nivel municipal sobre convivencia escolar. El año pasado mi colegio estuvo en la final y le seguimos apuntando a esto bastante. Bueno, el segundo objetivo es, la segunda pregunta mejor: ¿cuáles son las vivencias cotidianas de los estudiantes a la luz de las relaciones interpersonales e intereses que fomente una transformación positiva en la convivencia en la institución? Entonces vamos a buscar develar las vivencias cotidianas de los estudiantes a la luz de esas relaciones interpersonales e intereses que fomente una transformación positiva. Y la tercera pregunta es: ¿cuál es el marco referencial para la comprensión de la convivencia escolar sustentado en las relaciones interpersonales de los estudiantes? Tiene como objetivo construir un marco referencial para la comprensión de la convivencia escolar sustentado en las relaciones interpersonales. Las técnicas son la observación directa, la entrevista a profundidad y el análisis documental. Los instrumentos: ficha de observación del clima interno y externo, guía de entrevista y matriz documental. Todo esto está en construcción en estos momentos, atendiendo también a las observaciones que ustedes nos han hecho, pues la validación y la confiabilidad. Pues una investigación tiene alto nivel de validez si se observa en sentido pleno y no una parte de este. Eso lo dice Miguel Martínez Migueles. En esta investigación, entonces, la idea es aplicar una triangulación de datos. Entonces, primero tenemos los datos que dieron origen al diagnóstico inicial para la elaboración del manual de convivencia. Seguidamente, las entrevistas a profundidad individuales. Y tercero, los datos aportados por los grupos vocales. Bueno, finalmente, pues con este marco referencial, quiere contribuir primero al desarrollo integral del estudiante, segundo, a que la escuela aprenda. De pronto esta frase es una frase que aplica la teoría de sistemas blandos. El maestro Peter Checkland habla de las etapas evolutivas de las organizaciones, donde dice que la organización también aprende. Bueno, ese es otro tema de pronto ampliecito. Y teniendo en cuenta las orientaciones del seminario, entonces la idea también es visibilizar la experiencia y poder contribuir en otros escenarios. Y ojalá pues contribuir a políticas públicas a nivel de ciudad, y por qué no trascender por una apuesta por la convivencia escolar, incluso llegar a ganar el concurso también. Estamos apuntando de manera juiciosa a que la institución sea reconocida en este tema. Bueno, también me parece pertinente decir pues que la convivencia escolar debemos interpretarla de manera holística. La escuela es un sistema complejo por su composición. Aquí también entonces tomo parte de la explicación que nos daba el doctor
en el día de ayer, donde nos dice que cómo integramos nosotros esas tres aristas del problema complejo. Entonces yo pienso que aquí vamos a aportar al conocimiento, vamos a aportar a la parte práctica y todo está transversalizado por la parte ética, ¿cierto? Entonces habrá que hacer mucha promoción, mucha prevención, incluso intervención para poder lograr pues un marco referencial importante de acuerdo a la realidad institucional. Muchas gracias. Y ahí te queda, ¿verdad? Construir ese marco. Sí, doctora. Construir este marco referencial. Fíjate, conforme lo estabas presentando, es un tema tan apasionante, tan pertinente, y voy a aprovechar la presentación tuya para una reflexión para todos. Cuando Edgar Morin nos habla de la necesidad de trascender el esquema de la simplicidad, hay críticas que van más allá en cuanto a que al rechazo de las disciplinas como departamentos estancos, desde los cuales se han aglutinado, pero al centro, hacia adentro de cada disciplina, de tal manera de que se han asfixiado en ese cajón y difícilmente saben qué es lo que sucede hacia afuera. Este autor que yo les he mencionado mucho, incluso que ahorita queríamos pedirles que ojalá que puedan acceder hay una conferencia. Nosotros ahorita estamos en un Congreso Nacional de Educación, en donde en cuanto salgan publicados las ponencias, porque se reciben alrededor de 3,000 ponencias de todo el mundo. Es Congreso Nacional, pero congrega a todo el mundo. Y entonces ahí lo importante es que en esta cita pues están lo más reciente que hay en el ámbito de educación, y se convierte en un factor de necesaria referencia. Entonces, en cuanto salga la publicación, se vamos a compartir con las ponencias de ahora. Entonces, ahorita se está discutiendo eso, y al terminar esa sesión, para el tiempo de Chihuahua, es como a las 11 de la mañana, va a estar Katharine Walsh, que es importante que ustedes también la lean. Katharine Walsh es una persona que hace una propuesta de colonial muy crítica, y que vale la pena seguirla, junto con las propuestas que hace Dussel y Grossvogel y todos ellos. Pero la propuesta en sí, y lo que me despierta esta propuesta tuya, es esto que hace Ramón Grossvogel junto con Katharine Walsh, junto con Walter Mignolo y muchos otros que están en el movimiento que va más allá de todo paradigma, que es el movimiento decolonial. Y el movimiento decolonial pugna por la dignidad nuestra, porque recordando que desde la modernidad, desde que se bajó, en el caso mexicano nosotros decimos, desde que se bajó Colón del barco, llegó se implanta esto que nosotros conocemos ahora como la modernidad, que implicó arrasar con toda otra forma de pensar, otra espiritualidad, otra forma de conocer, otra forma de relacionarnos con el mundo, e impusieron la propia. Y al imponerla, lógicamente que la impusieron con toda la barbarie que ya conocemos, ¿no? Entonces, Ramón Grossvogel dice, si quisiéramos hablar de algo crítico, ¿qué tan crítico? Porque la invitación sería también cuanto menos poner en la mesa de los debates lo que entendemos por nuestra formación y lo que entendemos por nuestras disciplinas, dado que las disciplinas, entendiendo con Foucault, en esta sociedad disciplinaria se requieren de esas disciplinas para disciplinarnos, y la disciplina es esto que nosotros entendemos, entendida como el darte latigazos o someterte, lo que sea, pero la disciplina trae esa acepción. La disciplina es disciplinarnos, y nos hemos disciplinado a partir de estos cánones.
Y aquí la idea sería salirnos un poquito de eso para tratar de mirar desde otros ojos. ¿Qué hay más allá de las disciplinas? Está la transdisciplina que nos manejan Basalat Nicolescu y Edgar Morán, en donde nos invitan de que necesariamente pongamos otras miradas más allá de una disciplina, sino que juntar varias de esas disciplinas, pero tratando de trascenderla, dado que cada disciplina lleva la finalidad de imponer una serie de comportamientos que les conviene a la modernidad y que nos ha dejado subalternizados a nosotros, nos ha dejado al margen. Entonces, cuando hablamos de crítica, ojalá que pudiéramos tener en cuenta hasta allá esa crítica, pero si no podemos, cuando menos sí estarnos cuestionando, no desde una sola lógica, sino que tratar de desde estas otras lógicas. Y esto me despierta esta propuesta tuya, que vas con el planteamiento general, dar voz a los estudiantes. Y yo creo que este posicionamiento que hace Omar Humberto es tan certero en lo que se requiere ahorita, porque si nos damos cuenta también de un ejercicio crítico que hagamos aquí entre nos, seguimos la misma lógica que nos ha impuesto la modernidad, es decir, seguimos en un adultocentrismo, con esa mirada occidentalizada, que está imponiendo las formas en que tenemos que actuar, hablar, comer, vestir, todo. Y entonces vamos por ahí por el mundo recetando, indicando, dando recetas de cómo deben de comportarse, pero es los otros, sin mirarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, ahorita en este cambio climático, estamos diciendo, es que el mundo debería de ser, es que tendremos que estar corrigiendo, y los jóvenes dicen, espérense porque yo no he colaborado en esto y me están dejando el paquete, el futuro está en las manos de los jóvenes, la responsabilidad de lo que les queda es a los jóvenes, pero estamos entregando un futuro hecho añicos, un país devastado, un planeta devastado, y lo más cruel es de que no estamos incorporando las voces de los estudiantes, cómo sienten, cómo viven, cómo se sienten ante esto, y eso, y si estamos hablando de incertidumbre, la incertidumbre va desde ahí. O sea, ¿cómo es posible que ante un mundo degradado, tanto ambiental como la cuestión moral, la cuestión ética, y así le estamos entregando a los jóvenes esto? Y aún así estamos hablando de que no son responsables. Entonces, a mí me parece muy pertinente esta aportación de Omar, en donde dice es importante darle la voz a los estudiantes para sensibilizarnos y sensibilizar todos sobre cómo se dan esas interacciones, esas interrelaciones, y nada más hacia el interior. Pero aquí a mí se me hace muy genuino, muy necesario, muy pertinente tu planteamiento. Nada más la sugerencia sería, atrévete a que sea algo colegiado. Si vas a dar la voz, suéltate y suéltalos para que se vayan incorporando ellos en su construcción de su proyecto, de su vida, de sus relaciones. Entonces, no desde la perspectiva fenomenológica, pero eso sí es algo muy duro que tendrías que dialogarlo muy fuerte con tu director de tesis, porque si se trata de escucharlos, escúchalos. Si se trata de generar, de develar, atrévete a escuchar lo que tienen que decir ellos de cómo se sienten, porque la institución es agresiva, la educación es coercitiva. Entonces, es un hecho que se le va imponiendo al estudiante desde que tiene uso de conciencia el pobre, desde el preescolar hasta la universidad. Entonces, si es un hecho coercitivo, algo tendrán que decirnos también de nuestras relaciones. ¿Por qué se sienten agresivos? ¿Por qué se sienten al margen, o por qué se sienten, como tú decías ahorita, violentos o violentados? Porque eso es lo que los hemos enseñado.
porque lo que quieran ver, por ejemplo, yo ayer, por más que quería escapar de las noticias que yo creo que ahorita van a circular por todo el mundo, es 10 personas colgadas en un puente en el estado de Zacatecas, aquí en México. Entonces, y si tú enciendes la televisión, las noticias son eso, y eso es algo indignante, es algo que ¿y cómo estamos abordando la violencia al interior de la escuela? No se da con recetas ni se da con más controles. En esta sociedad del control ya no podemos con más controles porque nos estamos ahogando ante todo esto. Entonces es importante esto, como tú lo tienes, observar ese primer objetivo, observar la interacción estudiantil cotidiana a la luz de la convivencia. Pero ¿qué tipo de convivencia soñamos? Entonces desde aquí sería comenzar a meter en esta dinámica a los propios estudiantes para que pensaran a partir de ese primer objetivo, observemos nuestras interacciones, pero a la luz de algo que tendríamos que estar construyendo. Es cómo soñamos esta convivencia, cómo la pretendemos, pero también los estudiantes que comiencen a responsabilizarse de ello y hacerse de los recursos, de decir cómo soñamos, cómo es posible. Y ahí hay varios autores, Alain Turán, que te puede ayudar mucho. Hay varios autores que están hablando precisamente de la conformación de una comunidad de convivencia. Y esta convivencia, por ejemplo, en el encuentro que hicieron ustedes, esta chica de Brasil, ahorita se me fue el nombre, el apellido es muy es difícil de pronunciar, por lo tanto no lo recuerdo, ahorita ustedes lo deben de recordar, ahorita Ángela creo que se llamaba. Pero hay muchos espacios de estos que se están construyendo para la convivencia, y lo ideal para ti es que lo estás sacando desde la presencia de ellos mismos. Entonces el objetivo sí, pero involucrándolos a ellos, sí analizando este manual de recetas, pero desde una perspectiva crítica. O sea, es posible esto, pero también cómo nosotros pudiéramos hablar de cuáles van a ser nuestras reglas. ¿Por qué nosotros somos doctos en violar reglas? Porque nos las imponen. Entonces, aquí, por ejemplo, ellos mismos tendrían que sacar este manual de convivencialidad, pero entre ellos mismos. O sea, ¿qué tendríamos que hacer para la convivencia? Pues que lo digan ellos, pero que lo cumplan. Y a partir de eso, esto ojalá que se nos quedara a todos. Cuando tú dices, me gustaría apuntar a una convivencia que fuera en estos términos, bueno, pues esos términos son lo que van dando la pauta para la evaluación. Y esa es la evaluación que vale, esa es la evaluación de la práctica como criterio de verdad. Es decir, si tú vas a decir algo, si yo voy a decir, me gustaría que la convivencia fuera así, bajo estos criterios, bueno, pues esos criterios hay que tomarlos en cuenta para evaluarnos y no dejarle nada a los expertos, porque los expertos pueden ser expertos, pero están fuera del contexto. Y entonces aquí lo importante es, vamos a imponernos a ver estos criterios y si lo logramos, esto es lo que nos va a decir en qué medida fue posible lo que soñamos. Pero es el sueño realizado lo que se evalúa, no tendría que ser otra cosa, ni tampoco otras miradas que nos digan desde afuera, por más expertise que tengan, no tienen la experiencia de la vivencia. Y ustedes aquí lo que tendrían que estar haciendo es potenciar esa vivencia, esa armonía, y después decir cómo nos fue. Entonces el primer objetivo está perfecto, pero siempre y cuando lo pudiéramos cobijar desde ellos mismos. O sea, ¿cómo es esa interacción y cómo debería de ser? Eso sería el primero, a la luz de, ahorita por ejemplo tenemos este manual de esta convivencia, pero ellos mismos tendrían que estarla reestableciendo para que al interior pudiera funcionar de otra manera. Y luego el segundo, develar las vivencias cotidianas a la luz de esas relaciones interpersonales
y de los intereses que puedan hablar de esa posible transformación. Entonces, para hablar de esa posible transformación, ahorita lo mencionaba Marín, habría que ver que estratégicamente nos fuéramos por esta parte de una investigación que en principio fuera una auto-eco-organización, es decir, como parte de este primer objetivo. Es decir, entonces aquí tendríamos que decirle a los estudiantes cómo nos organizaríamos para resolver este problema de una mejor convivencia, una mejor armonía. Y entonces esto sería el propósito que nos va a reunir como estudiantes y tendríamos que estarlo viendo alrededor. Ahora, develar estas vivencias cotidianas, pero quedamos en que develar significa algo muy crítico, significa decir por qué se relacionan de esa manera, quiénes intervienen en esas relaciones, por qué se han dado de esa manera las relaciones, cuáles son los otros intereses, pero tan críticos como lo que decíamos ahorita, es si ellos dicen es que es parte de la modernidad, es que es parte de lo que impone la sociedad, pues tendríamos que estar haciendo esos análisis de por qué la sociedad se comporta de esa manera tan ingrata, tan injusta, y entonces ahí como que cuidado, porque levantar esta puede arrojar mucha cloaca y eso es lo que hay que atender, porque los estudiantes, porque los jóvenes, claro que piensan, claro que observan, claro que son conscientes de las injusticias y son conscientes a un nivel que te puede sorprender. Pero entonces, develarlo colegiadamente, pero igual, colegiadamente, no sería a la luz de la revisión, solamente a la luz de la revisión bibliográfica, sino sería de esas vivencias, efectivamente, quién, cómo y desde dónde las explicamos, esas cuestiones de violencia que pueden estarse develando en ese tipo de relaciones. El tercer objetivo, dices tú, a partir de un marco referencial, ese objetivo suena más a tarea como investigador. Es decir, tu chamba como investigador es sí hacerte del marco de referencia. Es decir, tú tendrías que estar leyendo a Turan, leyendo a Didrikson, leyendo a varios que están haciendo propuestas de una comunidad comprometida, solidaria y sobre todo una comunidad educada. Pero también es importante acercarle a esto, a ellos. Entonces, si te vas con los procesos de eco-formación, ustedes han analizado mucho la investigación-acción participativa, pero con esta derivación que hablan ustedes de la investigación-acción educativa. Y aquí la sugerencia que le estamos haciendo es que no solamente educativa, sino que nos fuéramos con la investigación, acción, formación. ¿Por qué? Porque estamos hablando del ámbito no solamente estamos hablando del ámbito de la educación, sino que dentro del ámbito de la educación nos interesa específicamente la formación. Y desde esta investigación, acción, formación, lo que maneja Talpani es pugnar por esa socio-ecoformación, en donde aquí la convivencia tendría que tener un anclaje muy fuerte. La convivencia es para mí, o sea, ¿cómo me relaciono yo? ¿Por qué yo actúo de esta manera? Y ahí también tendrían que explorar las conductas que nosotros las hemos etiquetado, el bullying. Sí, pero ¿por qué se da el bullying? ¿Por qué se ha suscitado? ¿Por qué los jóvenes han tenido que manifestarse de esta manera? Entonces, eso serían las cuestiones de la autorreflexión. Y luego viene lo socioformativo, que es a partir de mis esquemas, ¿cómo tendría que hacerle para una mejor armonía entre todos? Entonces ya no solamente es yo tengo que comportarme desde una perspectiva ética, responsable, solidaria, sino que también tengo que buscar que esto sea el sentir de todos. Y tú decías
de la comunidad toda. Es decir, aquí la escuela, aquí la institución, no solamente para ganar premios, sino que para que sea ejemplo de una convivencia que pudiera estarse compartiendo, y ellos también tendrían que estarlos involucrando en eso, no solamente en el premio, sino tratando de documentarlo para otros escenarios. Y la ecoformación sería decirles a los muchachos, a los estudiantes, miren lo que está haciendo esta joven sueca que tomó conciencia precisamente de la situación de deterioro ambiental mundial. Entonces, aquí también sería no solamente comportarnos buena onda al interior del aula, sino que implica comportarnos entre nosotros para una mejor convivencia, en donde quede el gordo, el flaco, el feo, el ignorante, el tonto, el todo. Y entonces ahí decir cómo nuestra cultura, cómo nuestro lenguaje nos ha llevado a esas etiquetas que tanto daño nos hacen. Es decir, cuando el modelo mercantilista, dominante, hegemónico, no tiene oportunidad de dar cobijo a lo diferente, nos han ido engolosinando con este tipo de clasificaciones. Y en lugar de sentirnos avergonzados por clasificar, vamos etiquetando de gordo, flaco, feo, y entonces todo esto ha orillado a esos comportamientos de discriminación. Entonces esos comportamientos tendríamos que ponerlos en la palestra para decir, esto no es que estemos acostumbrados a nombrarlo, sino que es con qué nombramos, y es lo que nombramos lo que tenemos que estar criticando y decir, eso está mal. El lenguaje binario, maniqueo que utilizamos es lo que tendríamos que estar corrigiendo. Entonces, desde ahí es, bueno, pero ¿cómo tendríamos que hacerlo? Y ahí está la creatividad de ellos como jóvenes, de decir, pues esa es la gran tarea que tendríamos. ¿Cómo le haríamos para que aquí, en esta comunidad en pequeño que representa el espacio del ambiente de la escuela, cómo le hacemos para que sea un foco de atención, para que pueda recuperar las diferentes miradas? Porque ahorita estamos preocupados por los estudiantes, pero junto con los estudiantes van los maestros, pero junto con los maestros van los directivos, pero junto iría toda la comunidad. Entonces, imagínense una organización que salga desde las voces de los estudiantes, pero que salpique a todo, y entonces sería una organización, lógicamente, que más solidaria, más horizontal, y eso es lo que reza el discurso. Entonces no estaríamos hablando de otras cosas, de cosas fuera, sino que es lo que dice el discurso, vamos a hacerlo real, pero desde la perspectiva otra, donde esas otras miradas tienen que ser incluidas, porque cuando hablamos de procesos de enseñanza, si se dan cuenta, por decirlo metafóricamente y con palabras del modelo capitalista, nuestra materia prima son los estudiantes, pero es lo que más desconocemos, es lo que dejamos fuera, es a quienes les llega, pero cuando les llega algo que, es decir, en lo que no participaron, y entonces le estamos imponiendo. Todo esto se genera a partir de lo que tú estás compartiendo. Entonces es una propuesta de mucho alcance, es una propuesta que te conviertes entonces en un constructor de una comunidad educada al interior de tu escuela, desde las voces de los estudiantes. Entonces, nada más la sugerencia sería, si pudieras cambiarle a la perspectiva metodológica, porque todo tu planteamiento y toda tu intencionalidad es dentro del paradigma de transformación. Y yo sí te criticaría porque se me hace muy potente lo que estás proponiendo, pero si lo encasillas a lo fenomenológico, a lo que llegarías sería a comprender y a interpretar. Entonces, ojalá que si pudieras dialogarlo para trascender, no solamente comprenderlos, no solamente interpretarlos, sino que codo a codo luchar por
que se diera esa transformación y vivirla junto con ellos. Es decir, la vida te está dando ahorita la oportunidad de arriésgate, vívela, pero vívela con ellos. O sea, no la vivas al margen, desde acá, diciendo cómo deben de comportarse, no, compórtate junto con ellos, comportándose desde un sueño que puede ser posible. Entonces, las sugerencias nada más es, ojalá que te permitieran, si de cualquier forma, si no es posible, bueno, pues a lo mejor algo pudiéramos hacer enseguida, pero lucha con tu directora de tesis para ver si pudieran irse hacia el otro paradigma. Porque está muy, muy pertinente tu problema, pero la pertinencia también metodológica es de que puede trabajarse más desde esta otra lógica de una transformación. Y tú estás en el paradigma de la interpretación, de la comprensión y de la interpretación. Pero yo creo que los jóvenes ya no necesitan ser interpretados, ya necesitan ser escuchados, siendo parte de sus propias transformaciones. Perfectamente. Eso sería así como que Sí, le entiendo su perspectiva, donde me quiere llevar. Incluso yo he estado en esa dicotomía. Si trabajar en el paradigma sociocrítico o en el interpretativo, entonces lo voy a conversar con mi tutora y bueno, estamos a tiempo de tomar el otro paradigma. Muchas gracias, doctora. Sí, ojalá que lo dialogaran y que fuera posible que se diera, porque está muy bonito el problema, está muy necesitado efectivamente de darles la voz, pero darles la voz en todos los sentidos, porque ya lo mencionábamos, desde el paradigma interpretativo sigue siendo la voz del investigador la que predomina. Entonces, por eso es que se hace un poquito, que es más fuerte si lo trabajas desde si quieres darle la voz, dásela abiertamente. Y no aquí, por ejemplo, desde el interpretativo, la voz cantante es la voz final, es la del investigador. Entonces, nada más por esa sería la sugerencia. Ojalá que te pudieras mover hacia el otro esquema, porque todo, incluso los objetivos mismos, se sufrirían muy poca variación, porque estás metiéndolos, o es posible incluirlos en esos objetivos. Le haríamos 2 o 3 arreglos, pero nada más para dar cabida a los estudiantes, pero queda como lo tienes pensado. O sea, es muy poco lo que tendrías que cambiar de ahí. Perfecto. Gracias, doctora. Muy amable. Lo tendré en cuenta. Muy bien. Ojalá que logren dialogar y que logren llegar a ese acuerdo. Bien. Le damos la voz a Jacob.